vamos a incursionar en el tema de transferencia de calor por conducción en estado transitorio o en estado inestable, y para ello vamos a recordar que estábamos frente a sistemas de resistencia interna despreciable cuando el número de Biot era menor que 0,1. En estos casos no hay gradiente de temperatura dentro del sólido y la temperatura o la evolución de la temperatura es solamente función del tiempo. Es decir, no hay gradiente de temperatura dentro del sólido. La temperatura no depende de la posición dentro del sólido. Ocurre cuando la resistencia térmica del sólido es pequeña comparada con la resistencia térmica del medio que lo rodea. Esto es que el Biot sea menor que 0,1. La resistencia térmica del sólido es pequeña comparada con la resistencia térmica del medio que lo rodea. Bien. Entonces el Biot es de 0,1 y eso se produce en sólidos con alta difusividad térmica. Bien, o con alta conductividad térmica, que sería decir lo mismo. Bien, entonces, primer paso para saber si estamos frente a un sistema de resistencia interna despreciable o no es calcular el número de Biot. Entonces, en el problema 1 de la guía número 5, tenemos propuesto este problema que dice que cuando un termopar se mueve de un medio a otro a una temperatura diferente, al termopar se le debe dar tiempo suficiente para llegar al equilibrio térmico con las nuevas condiciones antes de que se tome la lectura. El termopar es un sensor de temperatura. Considere un termopar de alambre de cobre de 0,10 centímetros de diámetro, originalmente a 150 grados, y determine la respuesta de la temperatura cuando este alambre se sumerge repentinamente en A, agua a 40 grados centígrados con un coeficiente H de 80 watt metro cuadrado Kelvin, y B, en aire a 40 grados centígrados con un H de 10 watt metro cuadrado Kelvin. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar la respuesta del termopar, y para ello tenemos que hacer un esquema, determinar lo que se conoce, lo que se desconoce, lo que se asume y hacer una pequeña discusión que dan los pasos para resolver cualquier problema de ingeniería. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí, para hacerlo rápidamente, lo que vamos a hacer en principio es tomar las propiedades del cobre son la conductividad térmica, la densidad, el calor específico, el diámetro, que era un dato del problema, 0,001 metros. Esto lo tomamos de tablas, ¿está bien? Son las propiedades físicas y térmicas. Y tenemos que averiguar la respuesta, es decir, la evolución de la temperatura con el tiempo en agua a 40 grados centígrados con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 80, y en aire a 40 grados centígrados con un coeficiente de 10 watt metro cuadrado Kelvin. ¿Está bien? Entonces, primer paso, vamos a calcular el número de Biot para saber si estamos ante un sistema de resistencia interna despreciable o no. Entonces, si yo calculo el número de Biot para cualquiera de estos dos sistemas, en agua o en aire, con los H's correspondientes, voy a obtener un número de Biot mucho menor que 0,1. Fíjense que para calcular la longitud característica, como el termopar es un cilindro, lo que hago es, la longitud característica por definición era el volumen sobre el área superficial. El volumen del cilindro es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por la altura del cilindro, sobre el área superficial, que es pi por diámetro por la altura del cilindro. ¿Está bien? Entonces, como longitud característica me queda d sobre 4 para este sistema en particular. Tomando la longitud característica como d sobre 4, calculo el Biot tanto para el agua como para el aire y me da un Biot mucho menor que 0,1. Eso les dejo a ustedes para que corroboren los valores numéricos, y entonces podemos aplicar la ecuación que resultó del balance superficial entre un sólido y el medio que lo rodea, ya sea de enfriamiento o calentamiento, que ustedes habían hecho un balance de energía con el profesor y les había quedado esta expresión que nos dará la evolución de la temperatura en el sólido en función del tiempo. En este caso, solamente la temperatura será función del tiempo, ya que cambiará instantáneamente en todos los puntos del sólido. ¿Está bien? Entonces, este exponente, que lo podemos llamar B, constante térmica,
de enfriamiento o calentamiento, dependiendo del sistema, es H por el área superficial sobre la densidad, la capacidad calorífica y el volumen del sólido. ¿Está bien? Son propiedades del sólido y el H de transferencia de calor por convección del medio que rodea el sólido. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos nosotros fue llevar todos estos valores a un Excel y lo calculamos. Entonces, ahora les puedo compartir el Excel. Calcular la temperatura a distintos valores de tiempo. Yo calculé B, la constante térmica para cada uno de los medios, agua y aire, por separado, y fíjense que me dio B 0,09 para agua y para aire 0,017. Acá vemos que es mucho mayor la constante térmica para cuando el termopar está sumergido en agua. Esto significa que la evolución en función del tiempo será mucho más rápida. ¿Está bien? Acá la temperatura es la temperatura de infinito, o sea, la temperatura del medio, del agua o del aire, en cada caso. La temperatura inicial del sólido, que habíamos dicho que era 150 del cobre cuando se sumerge en el medio, y la constante del tiempo por el tiempo, que al tiempo le doy distintos valores, entre 0 hasta los valores que ustedes quieran, y entonces calculo la temperatura entonces para cuando sumergimos el termopar en agua y cuando la sumergimos en el aire, y entonces vemos la evolución. Obtenemos la respuesta del termopar en función del tiempo. Fíjense que en naranja está la respuesta del termopar en aire y en azul la respuesta del termopar cuando se sumerge en agua. Entonces, habíamos dicho que B era mucho mayor para el agua, o sea, la constante térmica es mayor para el agua, y vemos que la respuesta es mucho más rápida, es decir, a unos 40 segundos ya llegamos a la temperatura del medio, o sea, el termopar empieza a registrar la temperatura del medio que fue sumergido, o sea, la del agua. En cambio, en el aire habrá que esperar unos 300 segundos para que empiece a estabilizarse la temperatura que registre el termopar, que sea precisamente la temperatura del aire. Bien, ese sería el problema 1 de la guía 5 cuando el sistema corresponde a un biot menor que 0,1, es decir, resistencia interna despreciable.